Muy bien. Bueno, la doctora Inmaculada Antolínez Domínguez es licenciada en Antropología Social y doctora por la Universidad Pablo de Olavide. Es profesora asociada en el Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública de la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente investigadora coordinadora del proyecto Migrantes, Mujeres Africanas Inmigradas con Menores Dependientes en el norte de Marruecos, de la Fundación Sevilla Acoge. Inmaculada ha sido investigadora en el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonia peruana, FORMIA, y en la Coordinación General de Secundarias Comunitarias Indígenas en Oaxaca. Ha realizado estancias en la Universidad Veracruzana, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, en México, y en el Texas Center for Education Policy en Texas. Desde el año 2006 ha participado en proyectos autonómicos y nacionales sobre educación intercultural y participación comunitaria, y desde el año 2014 es parte del proyecto sobre trata de personas, salud integral y cuidados, mujeres transfronterizas en tránsito de Marruecos hacia Andalucía, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Sus líneas de investigación y compromiso social son las migraciones, la educación intercultural y recientemente la trata de seres humanos. En estas materias tiene varias publicaciones y presentaciones en congresos, así como charlas y actividades de sensibilización. Y por otra parte, la maestra en artes Esperanza Jorge Barbuzano es educadora social con máster oficial en escritura creativa por la Universidad de Sevilla y en rehabilitación de patrimonio por el SICO, y un curso de especialista en intervención social a través del teatro por la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente es doctoranda en el programa interdisciplinar de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Como última actividad investigadora y recientemente finalizada, es investigadora en el proyecto Trata de Personas, Salud Integral y Cuidados, Mujeres Transfronterizas en Tránsito de Marruecos hacia Andalucía, de la Universidad Pablo de Olavide y financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo. Ha participado en diversos congresos y seminarios como comunicadora y ponente, así como en charlas y cursos de formación, habiendo publicado en libros y revistas. A lo largo de su trayectoria profesional en la academia o en la intervención social, ha apostado por el diseño y la utilización de metodologías que propicien la elaboración de discursos a través de las herramientas artísticas. Su proceso actual de tesis es igualmente un ejemplo de ello. Entonces, bueno, pues a nombre también de mis compañeros del cuerpo académico, aquí presentes, el doctor Miguel Sánchez Maldonado, la doctora Brenda Azucena Muñoz Yáñez, y la maestra Ida Hernández Chávez, y bueno, el doctor Francesco Gervasi, que actualmente, bueno, en esta labor de intercambio internacional se encuentra en una estancia en la Universidad de Florencia. Les damos muchísimas las gracias por su presencia y cedemos el micrófono a nuestras investigadoras. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Siento un montón la voz que tengo, pero es un regalo que me está dando México, esta gripe que me estoy llevando. Y bueno, estamos aquí encantadas de haber recibido la invitación. Muchísimas gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, muchísimas gracias a Miguel también, muchísimas gracias a Gabriela y al resto de compañeros también de comunicación y a toda la Universidad de Coahuila por poder acoger y que podamos estar aquí compartiendo un pedacito de lo que ha sido un trabajo de 3 años, pero bueno, que ha sido más de 3 años hacia atrás y seguro va a ser más de 3 años hacia adelante también. Y bueno, pues lo primero era eso, sobre todo agradeceros, ¿no? el que estén ahora mismo ustedes aquí. Nosotras queríamos compartir, bueno, pues algunas reflexiones, algunas ideas, algunos resultados que se suelen decir, ¿verdad?, de los proyectos. Contados pues desde nuestra mirada. Ojalá y algún día fueran las propias mujeres quienes estuvieran aquí sentadas contando, ¿verdad?, sus historias, sus reflexiones, sus testimonios, pero como realmente por el perfil que tienen es muy complicado que pudieran estar aquí dando la cara, pues bueno, esperamos ser un poquito mediadoras de todo lo que nos han compartido en este tiempo. Precisamente por eso mismo y porque nos hemos aventurado a compartir con ustedes tanto materiales como un pequeño vídeo que no está tratado, sí que pediríamos que cuando pusiéramos el vídeo
no se tomaran fotos ni grabaciones por respeto a su identidad, porque sí iban a salir sus rostros. Evidentemente estamos en otro contexto, no sabemos de sobra que no suponen un riesgo para ellas, pero sí que no esté en redes sociales ni en ningún otro espacio que pudiera llegar a donde no sería deseable, ¿verdad? Entonces sí que pedimos por favor eso también. Podemos comentar. Por contextualizar un poquito, a mí lo que me pasa es que necesito ver la transparencia. Porque no me acuerdo. Podemos abrirlo desde aquí también nosotros. Este es un proyecto, como bien hemos mencionado, de la Universidad Pablo de Olavide, en el que hemos estado trabajando 3 años, gracias también a una compañera de trabajo social, Nuria Cordero, que ha sido quien lo ha estado un poquito coordinando, ¿no? Así, no tanto en el trabajo directo, pero acompañándonos mucho en muchísimos procesos. Y bueno, desde un enfoque cualitativo, apostando por la etnografía, no vamos a quedarnos aquí detallando demasiado, a no ser que después surja la oportunidad de hablar. Y si queríamos visibilizar que este trabajo no podía haber sido posible sin el apoyo de más de 60 entidades sociales de la sociedad civil en 3 territorios, como son el Estado español, dentro del Estado español también las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla, bueno, y muchísimas otras zonas más. Marruecos, 5 puntos diferentes de Marruecos, y también Nigeria, ¿no? Ha sido un trabajo transnacional, una etnografía multisituada. Y, por supuesto, agradecer a esas entidades, también la administración pública, algunas instituciones de la administración pública, y sobre todo a esa... Hemos cuantificado 210, sabemos que son más mujeres y jóvenes, muchas de ellas menores, que han participado en una de las herramientas que hemos utilizado en nuestra metodología, que son talleres de creación de discurso creativo, que Esperanza va a explicar después un poquito con mayor detalle. Sí es importante mencionar que este trabajo que estamos presentando aquí, aunque hay muchísimas mujeres de muchas nacionalidades, nos hemos centrado sobre todo en las nigerianas. ¿Y Nigeria por qué? ¿No? Es decir, habiendo tantos países en el África Occidental que migran hacia Europa, ¿por qué Nigeria? Pues porque es la primera nacionalidad no europea de mujeres vinculadas a redes de trata. En Italia es el mayor número, en España también lo es, vinculadas a redes de trata con fines de explotación sexual. Entonces Nigeria tenía un papel especialmente importante. Y en segundo lugar, porque la trata nigeriana presenta una especificidad con respecto a otras en relación con su dureza del trayecto y en relación con las deudas que esas mujeres tienen que pagar a través de la explotación sexual. Deudas que ya mencionaremos un poquito más adelante, pero muy elevadas. Nos parecía importante en esta presentación explicarles un poquito, bueno, o presentar un poquito la definición de trata de seres humanos. ¿Qué es eso de la trata, no? ¿Qué diferencia hay entre trata y tráfico, no? Que a veces hablamos de todo esto. Pues la trata realmente, de manera muy rápida y muy sencilla, hay como 3 elementos fundamentales a tener en cuenta para poder identificar cuándo hay trata. El primer elemento son los actos, es decir, que se capte, se transporte, se traslade o se acoja a una persona a través de unos medios, que son el uso de la fuerza, el rapto, el fraude, el engaño o cualquier tipo de abuso de poder o de la situación de vulnerabilidad de alguien, ¿vale? Y por supuesto tiene que haber una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La explotación de la persona, lucrarse con la persona. Lucrarse bien por explotación sexual, por explotación laboral, para la extracción de órganos, para la servidumbre, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces, evidentemente, no es lo mismo trata y tráfico, y esto es muy, muy, muy importante para después poder proteger a las mujeres, porque el tráfico, de alguna manera, lo que estamos vulnerando es la soberanía de los estados. Una persona entra ilegalmente y vulnera la frontera de un estado, ¿vale? Pero en el caso de la trata vulneramos los derechos de una persona, es muy diferente. En el tráfico suele haber un consentimiento y la persona paga un dinero por adelantado por un servicio, que es entrar por una frontera de forma ilegal, mientras que en la trata no hay consentimiento o el consentimiento está viciado por los medios que dijimos antes, la coacción, el engaño. Y evidentemente la persona no es un cliente que paga para que le lleven de un sitio a otro, sino que es una mercancía explotable. Esa es la mayor diferencia. Bueno, dicho todo esto, nosotras queríamos hablarle queríamos centrarnos en el concepto tránsito, ¿no? Son mujeres de Nigeria en tránsito que atraviesan Marruecos y llegan a España. España como país que forma parte de Europa, ¿verdad? ¿Y qué es eso del tránsito? Pues bueno, desde el diccionario de la RAE es estar de paso. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero estar de paso? ¿De paso en dónde?
¿De paso hacia dónde? ¿De paso hasta dónde? ¿No? Nos preguntamos, ¿cuántos son los tránsitos que viven las mujeres con las que trabajamos? Y queremos invitarles hoy a compartir con ustedes esa pregunta. ¿Cuántos son los tránsitos que viven estas mujeres? Vamos a empezar por el primero. El primero es el tránsito geográfico, esas venas abiertas, ¿no?, que decía Galeano, de América Latina, pues esas venas abiertas de África, esas migraciones, esas rutas, esos tránsitos inmensos de mujeres y de hombres también, que en el caso de nuestra investigación son mujeres que salen de Nigeria, que pueden ver ahí localizadas, atraviesan países como Níger, Mali, pasan a Argelia, atraviesan todo el desierto del Sáhara para llegar a Argelia. En Argelia se encuentran en un punto que se llama Magnaya, que es especialmente importante por la dureza de lo que viven allí. Cruzan a Marruecos por la frontera de Usta, una frontera cerrada desde los años 90 y que por lo tanto ha sido terreno idóneo para las mafias, porque allí no hay control de pasaporte. Entonces, con más razón, viviendo una situación de mayor vulnerabilidad. Y en Marruecos se tiran un tiempo hasta que consiguen cruzar, ¿no?, el mar Mediterráneo y llegan a España. Ese sería el primer tránsito que se nos vendría a la cabeza, el tránsito geográfico. Pero vamos a hablar de otros tránsitos que nos parecen importantes a la hora de entender qué es eso de la trata o qué es eso de las mujeres migrantes nigerianas vinculadas a redes de trata. El primer tránsito del que queremos hablarles es el tránsito del tiempo de la muerte al tiempo de la vida, la importancia del nombre. Aquí hay un texto que dice una de nuestras compañeras en un taller. Yo tengo 3 nombres. Coyumbe, que significa una mujer fuerte, una mujer de corazón, de carácter. El otro nombre es Sofía, el que me dio mi padre. Me dio ese nombre porque era el nombre de su artista preferida. Y el otro nombre es Agnès, que es el que me dio mi abuela. Es un nombre de una santa de la iglesia. ¿Por qué ponemos este fragmento? Pues porque cuando trabajábamos con los técnicos y técnicas de las organizaciones, una cosa que solía surgir en los relatos es que las mujeres nos engañan. Nos dicen que tienen un nombre y cuando otra organización en otra localidad trabaja con ellas, les dice otro nombre. Es que mienten, ¿no? Entonces, uno de los hallazgos que nosotras hemos podido aprender trabajando con ellas y en el viaje que hicimos a Nigeria es que las personas tienen muchos nombres. Cuando un bebé nace no se le da nombre de forma inmediata, porque durante los primeros 15 días está todavía como en el terreno más de los espíritus que de la vida, y es cuando pasa ese tiempo prudencial y se puede asegurar que va a sobrevivir, cuando se hace todo un ritual de dar nombre, y se le da nombre a todos los miembros de la familia. Y la persona va eligiendo, en función de su momento vital, puede elegir qué nombre se pone, qué nombre se coloca. Y es una agencia importante por parte de esas mujeres qué nombre eligen. Esta importancia del tránsito nominal para nosotros ha sido un hallazgo importante a la hora de trabajar con ellas y comprender mejor el universo en el que se mueve, ¿verdad? Y hay otro tránsito interesante en nuestro trabajo de campo, es el tránsito de niña a hombros de la familia. ¿Qué significa esto? Nos contaban en un centro de estancia para inmigrantes en la ciudad de Ceuta. El hombre es la cabeza de la familia, pero la mujer son los hombros. Somos muy importantes porque somos la segunda fuente de vida, porque creamos vida. La primera fuente es Dios. Esta frase, que es tan hermosa, y por supuesto lo es, también nos remite a algo que consideramos que es de importancia, y es el proceso de socialización en el que se crían estas mujeres. Son mujeres, como nos contaban las entidades en Nigeria, criadas, educadas para estar al servicio de la familia. Eso significa que el estar al servicio de la familia puede implicar que si hay que desescolarizar a alguien, porque no se tiene dinero, porque la secundaria empieza a ser de pago en Nigeria, probablemente sea la niña la que se desescolarice. Entonces, evidentemente, no significa que la desigualdad de género sea exclusiva, ¿no?, del África Occidental ni de Nigeria, pero sí que es un elemento fundamental para entender la trata. El 80% de las mujeres el 80% de las personas víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niños, el 80%. Y hay un componente de género muy importante. Y son, en el caso de Nigeria, de una zona muy concreta, Edo State, en Benin City. Y sin detallar mucho, pero sí queríamos compartir con ustedes 3 ideas importantes. Primero, ¿por qué Benin City? Pues porque de esa zona empezó la primera migración de mujeres comerciantes para vender oro y cuentas de coral. Cuando llegan a Italia se dan cuenta de que hay un negocio mucho más rentable
una demanda que hay en Italia, en Europa, que es la prostitución, y se cambia el negocio. A eso sumamos que la mujer en Nigeria, en esta zona en concreto, por determinadas prácticas culturales bastante antiguas, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. El principio de primogenitura en la herencia significa que quien va a heredar todo o la mayor parte de los bienes del padre va a ser el primer hijo varón, quedándose el resto de la familia en una situación de mucha vulnerabilidad, sobre todo las mujeres y sobre todo las segundas o terceras esposas en una práctica poligámica que no le han dado el primer hijo varón al marido. La mujer se encuentra en una situación de mucha vulnerabilidad en Nigeria. La mujer además tiene una característica que es emprendedora en ese grupo étnico, y a ello se suma un proceso de socialización donde hay todo un imaginario social a la que la mujer se la entiende como la media corriente de luz. En un contexto como el nigeriano, donde los apagones de luz son constantes, y que a una mujer se la llame de media corriente es muy significativo, ¿verdad? Bueno, y esto es un mapita de Nigeria. Continuamos. Un tránsito que queríamos mencionar muy rapidito es que no podemos comprender todos estos tránsitos de estas mujeres sin entender el tránsito estructural de los países. Nigeria ha sido un país colonizado. Nigeria es un país que consiguió su independencia en 1960. Nigeria es un país que tuvo una deuda externa que hizo que toda la estructura de provisión de servicios sociales en los años 80 se viera frustrada por una deuda externa impuesta por los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, que hace que la Nigeria actual, rica, que se le llama el elefante negro, rica en petróleo hasta morir, tenga un 80% de los ingresos gracias al petróleo, pero genere solo el 1% de empleo dentro de esa actividad económica. La mayor parte de la población vive de una agricultura de subsistencia, imagínense. Y más del 60% de la población vive con menos de $1 al día, con un mayor, decimos un 40%, seguramente es más, de analfabetismo. Esa Nigeria actual tiene que ver con esa Nigeria histórica, y tiene que ver con la incidencia de los países colonizadores en su momento y de las nuevas colonizaciones después de las independencias de los países colonizados. Y entonces continuamos con ese viaje, ¿verdad? Acompañando a ese viaje de esas mujeres en tránsito, cuyo cuarto tránsito es de ser mujer hombro de la familia a ser mujer migrante. ¿Cómo puedo apoyar a mi familia en un contexto como el que acabamos de describir? La migración es una opción. Primero, porque desde las prácticas culturales son zonas, estamos hablando de una zona donde el nomadismo es muy frecuente. Esas zonas de libre tránsito, no hay por qué tener una documentación para poder pasar las fronteras de esa zona. Forma parte de los usos y costumbres. A eso añadimos toda la desestabilización de la economía por la colonización y los procesos de colonización. La presión migratoria de los medios de comunicación, ¿no? Nos hablaban de esa Europa que es leche y miel, que es la panacea, ¿no? El sitio ideal. Y por supuesto, como ya hemos dicho, por la demanda del negocio de la prostitución en Europa. Entonces está generando una feminización de la migración. Una feminización de la migración que afecta especialmente a jóvenes, donde vemos que en 2014 nos encontramos con 1.500 mujeres migrantes nigerianas en Italia, y en los primeros 6 meses de 2016 son ya 4.000. Una migración que no deja de crecer. Y nos decían en Nigeria una pregunta muy interesante. Ante las restricciones para poder conseguir un visado y ejercer tu derecho a migrar de manera legal, porque hay que tener mucho dinero para poder conseguirlo, ¿quién puede ayudar a esa mujer a migrar? Y ellas mismas nos respondían: los tratantes. Esa mujer migrante, por desgracia, ejerce su derecho a migrar de una manera muy diferente a como la ejerce el hombre. Muy diferente. ¿Por qué? Porque la mujer es un negocio. La mujer no es una migrante, la mujer es una mujer negocio. Y así nos comentaba un guía del camino, un guidman, lo que aquí sería un coyote, ¿no? Por hacer la comparativa. Nos decía: una diferencia entre hombres y mujeres en el trayecto es que las mujeres son negocios, porque las mujeres vienen a Europa para pagar. Si recordamos al principio la diferencia entre tráfico y trata, cuando los tratantes se acercan a los chicos, a los varones nigerianos, para ayudarles en su trayecto migratorio a Europa, actúan como traficantes. Les piden un dinero por adelantado, pagan en torno a 3.000, 4.000 euros, que es lo que nos contaban allá, y le hacen el servicio de llevarles hasta Europa. Cuando se acercan a una mujer, la mujer no paga nada por adelantado. Ahora, cuando llegue a Europa,
es cuando se va a esperar que ella pague 60.000, 20.000, 25.000, 100.000 euros de deuda con su cuerpo en explotación sexual. La mujer es un negocio y la mujer es una mercancía por eso mismo. A nosotros nos ayuda mucho un autor que se llama Boaventura de Sousa, que se basa en Frantz Fanon, que ellos hablan de la línea abismal, ¿no? ¿Qué es eso de la línea abismal? Es una manera de entender el mundo en donde dividimos a los seres humanos precisamente en seres humanos y en seres subhumanos. Solamente si yo soy capaz de ver a una persona de manera subhumana, la voy a poder mercantilizar y cosificar. Si no, no puedo. Si yo miro a una persona y la veo como un igual, yo no puedo pagar, convertir a esa persona en una moneda de cambio. Por ejemplo, como dice de nuevo el guía del camino, tú tienes que pasar a un sitio y tienes que pagar. Si no tienes dinero, por ejemplo, tienes que pagar 1.500 euros, ¿no? Si no tienes 1.500 euros, dejas a 2 chicas, 700 cada una. Una mujer vale 700 euros en el trayecto migratorio. Y ya no solo eso, sino que además es un objeto, un cuerpo objeto que puede estar sujeto a todo esto que nos cuentan, como por ejemplo agresiones, violaciones y todo tipo de abuso sexual que nos podamos imaginar simplemente por ser cuerpo mujer y no por ser cuerpo hombre. Y llegamos a un tránsito que para nosotras también es muy interesante, y es esa mujer mercancía a ser mujer negra y varada en Marruecos. ¿Qué significa eso de varada en Marruecos? Nos encontramos con chicas nigerianas que salían de Nigeria con 12, 13 años, que ese ha sido uno de los hallazgos, el nivel de edad tan temprana con el que son forzadas a migrar, ¿no? Y llegaban a nuestro territorio, a territorio español, con unos 17, 16, 18 años. ¿Qué había pasado? Hasta llegar a Marruecos pueden pasar meses, pueden transcurrir meses cruzando los países que mencionamos antes. En Marruecos hay un tapón. Marruecos está ejerciendo ahora el trabajo que la Unión Europea le está encomendando. ¿Y cuál es el trabajo que la Unión Europea le está encomendando? Parar la migración. Hay un proceso que está argumentado, documentado y dicho por mucha más gente además de nosotras, que es la externalización de fronteras. Por favor, Marruecos, hazme el favor de parar a los migrantes sea como sea. La primera manera de pararlos fue con una fuerza por parte de los fuerzas y cuerpos de seguridad. La segunda manera está siendo ahora a través de procesos de regularización, procesos de intentos de integración de la población migrante dentro de lo que es el territorio marroquí, y bueno, habrá que ver realmente cuál es el éxito de estas políticas, ¿no? Tanto en Marruecos, bueno, nos contaba una compañera en un taller, aquí yo pinto en color negro, que es el sufrimiento, ¿no? Ahí hay 3 siluetas que pueden ver. La del principio es esa mujer en origen, y ella lo señalaba en un color amarillo, que era el color de la felicidad, del bienestar. La segunda silueta en el trayecto, donde señala en color rojo la violación y el estrés y el agobio y el sufrimiento. Y en la tercera silueta, como ustedes pueden ver, en color negro, que es el color del sufrimiento. Ahí están en Marruecos. Marruecos es un espacio especialmente difícil, y si acaso después en el coloquio pues tendremos tiempo de profundizar un poquito más, ¿no? Le damos a la siguiente, solo una vez. En un informe de Médicos Sin Fronteras hablábamos de las agresiones que vivían estas mujeres en el trayecto. Yo les pido que alguien aquí voluntariamente responda, ¿vale? Que haya participación. ¿Por quiénes creen ustedes que estas mujeres viven mayormente violencias y agresiones? ¿Quiénes se les ocurrirían así de una primera pensada? Por los mismos tratantes, ¿no? Por los tratantes. Que son con los que tienen contacto inmediato. Claro, por los tratantes, sí, ¿no? Evidentemente. Vamos a ver qué resultados arrojó el estudio de Médicos Sin Fronteras, ¿les parece? Vamos a lanzar cuerpos y fuerzas de seguridad marroquíes. 64%. Por supuesto, las encuestas ya sabemos que son verdad. Bueno, tenemos que revisar las formas de hacerse. Pero es interesante el trabajo que hizo esta organización y que le valió que tuviera que irse de Marruecos después de publicar ese informe, ¿vale? Que quede esto claro también. El 21% por los delincuentes marroquíes, gente que de alguna manera pues, abusa, agrede, le roba, en fin, todas esas cosas que le puede suceder a una persona en situación de vulnerabilidad.
La Guardia Civil, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad españoles, cuando intentan cruzar fronteras, las agresiones son importantes, y una práctica que se hacía es, una vez que conseguían cruzar la valla, había algo que es ilegal, que es devolverle directamente a Marruecos, ¿no? Tal como te agarro bajando la valla, te meto por la puerta trasera y vuelves a Marruecos. Eso es una práctica ilegal que se hacía y que ahora además lo tenemos regulado por ley desde el año 2015 en España, ¿no? Una práctica ilegal, tenemos una ley para eso. Inhumana seguro, exactamente. Y menos del 7% nos hablaban de las redes de trata y tráfico. Para nosotros fue una sorpresa increíble. Una sorpresa increíble. Dejamos el dato simplemente como reflexión, ¿no? Y el octavo tránsito, y con esto voy a darle paso a mi compañera Esperanza para que ella continúe con la presentación, es el tránsito de mujer negra varada en Marruecos, ¿no? Nos parecía muy simbólica la imagen de varada, como una ballena que no puede avanzar, ¿no? Y que está atrapada sin poder salir, a mujer negra inmigrante ilegal en Europa. Nosotras aquí habíamos puesto esa imagen es del Estrecho, donde vemos los restos de una de las embarcaciones que naufragan cada día, como bien nos comentaba Poncho al inicio de esta presentación, cada día pues un número incalculable, porque no se puede calcular, de verdad no se puede calcular el número de personas que están en ese cementerio llamado Mar Mediterráneo. Pues nos encontramos con la paradoja de que si consiguen superar esa ruleta rusa, ¿verdad?, que es el paso del Estrecho, es como una cosa muy azarosa, algunas cruzan, otras no se van a escapar de la ruleta rusa, que significa encontrarse como inmigrante ilegal en España, ¿no? Las formas de cruzar son diversas y las menciono muy rápidamente. Ellas pueden cruzar en embarcaciones más pequeñitas a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que están todavía en continente africano, ¿vale? Esa sería una de las maneras. Las otras son cruzar el Mediterráneo en unas embarcaciones un poquito más grandes a lo que serían las costas de Andalucía, donde nosotras trabajamos. Como decimos, muchas de ellas no llegan, por desgracia, no llegan. Eso es uno de nuestros grandes dramas y de nuestras grandes vergüenzas que estamos viendo también con la población siria, ¿no?, desde el otro lado del mar Mediterráneo. Y acompañando a eso, lo que queríamos reforzar es que vemos la historia, ¿no? Rescatábamos esta cita de Sousa y veíamos que los indios, los indígenas y las mujeres, entre muchos otros grupos, fueron metidos en esa categoría de no humanidad. Y hoy se suman a esa categoría muchos y muchas inmigrantes. Esas personas no son apenas legales, son personas que no tienen existencia desde un punto de vista legal por una cosa que se llama la ciudadanía, no tienen acceso a la condición de ciudadanía. Eso hace que nosotras hayamos tenido que trabajar con ellas en contextos de la marginalidad de la marginalidad, es decir, dentro de la economía sumergida, donde, como podéis ver en la siguiente imagen, trabajan como temporeras por unos precios irrisorios de día en los campos, recogiendo fruta o lo que sea en esa época de temporada, y por las noches en la explotación sexual en esos mismos asentamientos chabolistas rurales, a precios, pues ya se pueden imaginar, del servicio 3 euros, 5 euros, con sus compatriotas que están igualmente en esa situación de extrema marginalidad y de economía sumergida, ¿no? Esos son los contextos en los que hemos trabajado con ellas. Hemos trabajado en asentamientos chabolistas, hemos trabajado con ellas mujeres que están trabajando en calle, mujeres que están en pisos de acogida, de organizaciones, y hemos trabajado, como hemos mencionado al inicio, en 3 puntos de ese tránsito en el que ahora las estamos acompañando, como son Nigeria, Marruecos y el Estado español. Pues siguiendo ese camino que nos regalan las mujeres a que queremos invitarles que nos acompañen, hablaríamos del 9º tránsito. El tránsito en el que, bueno, en el que llegan siendo mujeres migrantes y les proponemos o les acompañamos a descubrirse mujeres posibles víctimas de trata. ¿Qué significa esto? Para quien conozca la temática, pues hablamos de identificación de una persona migrante como posible víctima de trata, detectar en sus narraciones, en sus historias de vida, esos indicadores que le hacen ser diferentes. Decía Inma que estas mujeres han vivido una serie de situaciones a lo largo de estos episodios del trayecto que las convierten en migrantes especiales.
estos daños vividos, este sufrimiento vivido, también puede llegar a ser pues, unas condiciones de ventaja a la hora de adquirir pues, cierto privilegio o protección. Las técnicas o las entidades con las que hemos trabajado dedican su tiempo a eso, a ofrecerles el conocimiento de los derechos que tendrían si llegan a ser reconocidas como víctimas de trata. Les proponemos desde Europa, desde España, que pasen de ser migrantes a víctimas de trata. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí tenemos uno de los grandes problemas, los grandes atascos. Han pasado todo el sufrimiento, han sobrevivido al naufragio y les ofrecemos la posibilidad de ser víctimas de trata. ¿Qué tienen que pasar para que eso ocurra? Lo primero, sentarse delante de un agente de fuerza de seguridad del Estado y contar su historia, para que el agente de seguridad pueda reconocerla como víctima de trata. ¿Recuerdan el informe de Médicos Sin Fronteras en el que el 64% de las agresiones vividas eran producidas por agentes de seguridad? Pues imagínense. Me decía una de las chicas, el último policía que vi lo vi encima de mí. Pues a un policía le tiene que contar su historia, su relato de vida. Y en la charla de esta mañana, o de ayer, disculpen, le preguntábamos al aforo cuánto tiempo creen que sería posible o sería adecuado mantener una entrevista con una persona en condiciones pues dignas, sobre todo si esa entrevista conlleva el relato de vida. 2 horas, dijo una de las compañeras. Otra dijo 3 y hicieron todas así para atrás. Dijimos, venga, 4. 5 horas y no hemos comido. 6 horas sería casi, yo no sé, no voy a poner el nombre, 7, 8 horas. Hemos asistido a entrevistas de la policía de 8 horas. Y la policía no les va a preguntar, cuéntame la historia, yo te voy a entender, esto es un proceso de apertura, va a haber un cierre, te empatizo contigo, compañera. Por desgracia, existen 2 líneas en la trata, una es la victimocéntrica y otra es la criminocéntrica. Pues es la segunda la que suelen llevar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con lo cual las preguntas se van a dirigir más a detectar quiénes son los tratantes, quiénes las han traído, justamente todo eso que no pueden narrar. Ahora lo vamos a ver, pero son justamente los datos que ellas tienen condicionado narrar. Con lo cual, de migrante a víctima, le pedimos que hagan ese ejercicio, pero es un ejercicio que las pone en un tremendo riesgo. Decíamos que les pedimos sus discursos condicionados porque lo que se les pide, sobre todo, es que cuenten los episodios de dolor. Cuando hablamos de episodios de dolor, estamos pudiendo hablar en el trayecto me trajeron y pues cuando llegué a Magnaya, pues sufrí una violación múltiple. Estamos hablando, recuerden, de niñas de 12, 13 años, 14, 15, ¿vale? Hemos trabajado con niñas de 11 años, donde me han podido atar, que han podido... No voy a repetir el testimonio pero esos son los testimonios, no es anecdótico, esos son los testimonios que viven. Les pedimos que narren sus episodios de dolor, no pueden contar porque están bajo amenaza. Decirles que una de las características fundamentales de la trata nigeriana es que el captador, la captadora, capta en zona próxima a la familia, con lo cual sabe dónde están los miembros de la familia. La niña o la joven sabe que el captador sabe dónde está su familia y la amenaza, una de las amenazas más frecuentes es si narra, si cuenta, bueno, pues ocurrirá lo que ocurrirá y les aseguro que ocurre. Tenemos pues compañeras con las que hemos trabajado que han perdido miembros de su familia por haber contado, por haberse salido de la red. Otro condicionante de este discurso es que les proponen e imponen un relato. Les compartí ayer a las compañeras porque nos encanta, bueno, pues también esas metáforas que utilizan y que nosotras las traemos aquí, como cuando ellas nos cuentan que han cruzado África vendiendo naranja. Nos imaginamos todo ese África llena de unas naranjas que no existen. O que han cruzado África trenzando pelo y nos imaginamos una enorme trenza que llega desde Nigeria hasta España y ellas van trenzando, metiendo relatos de vida por medio de esa trenza, ¿no? Esas imágenes que por supuesto son metáforas, pero que lo que provoca es que la policía no las crea y diga, pues mienten,
Y yo digo, nosotras decimos, mienten es un indicador de trata. No, mienten y como mienten, no se le puede reconocer como trata, quedan en ese limbo. Decirles que si una chica ha testificado en la policía, no se la cree y no se la identifica, se queda en un riesgo enorme. Si no es identificada, ha contado y encima no está en el sistema de protección. Darle solo un dato. Detectada en la zona de Andalucía, en el sur de España, arrojaba Mujeres en Zona de Conflicto, una entidad apoyada en datos del gobierno, que hay aproximadamente unas 10.000 mujeres. 10.000 mujeres solo en la zona sur, detectadas. ¿Sabes cuántas identificaciones dio la policía a la zona principal de Andalucía? De 10.000, 12. Les aseguro que hay entidades que entregan pues, casi que diariamente 10 informes de detección. Hay una intención clara de que no sean identificadas como víctimas de trata. Muchas veces hemos tenido que vergonzosamente oír que eso puede provocar el efecto llamada. Las mismas personas en los mismos gobiernos que se hartan de decir que es uno de los grandes negocios, el segundo negocio más importante, ¿verdad? Acá la trata de seres humanos, o sea, imaginemos la dimensión que tienen, los mismos que lo dicen son los mismos que dicen no querer dar más identificaciones porque produciría un efecto llamada. Y por último, otro condicionante del discurso, le damos la vuelta a toda esa negatividad y también queremos decir que está condicionado por su propia agencia. Queremos creer que parte de esos relatos pues, trucados, moldeados por ellas, también tienen agencia propia. Ellas también miden quién es la persona interlocutora y van a narrar de una manera o de otra, ¿verdad? Pues a eso nos agarramos para acompañarlas en procesos largos de confianza, de apertura multidisciplinar para que, llegado el momento cuando ellas quieran y puedan, den el paso de contar. Noveno tránsito. ¿Noveno? Ah, vale, aquí está. El 10º tránsito es que una vez que son identificadas, estamos hablando de 12 el año pasado en Cádiz, estamos hablando de que han sobrevivido el camino, han sobrevivido el naufragio, son identificadas unas poquititas nada más, el resto queda en ese limbo enorme, muchas devueltas, deportadas, pues esas que quedan identificadas vienen a sistemas de protección. Pero ocurre que la mayoría abandona muy pronto los recursos de protección. ¿Por qué? Otro tránsito, vuelven a irse. ¿Qué pasa si les estamos ofreciendo pues, comida, abogada, psicóloga? ¿Qué está ocurriendo? Pues lo primero que queremos destacar es el enorme compromiso ético que tienen con origen. Tienen una migración colectiva la mayoría de las mujeres. Y esto que es un juicio desde las entidades españolas de es que encima se van de los recursos, es que los recursos no pueden mandar remesa. Y ellas tienen un límite y apuran y por favor no puedo ir a trabajar. No puedes hasta que no estás regularizada en el Estado español. Y el proceso de regularización veremos que es muy largo. Entonces, ellas tienen un compromiso ético enorme y pueden estar cuidadísimas. Muchas de ellas ya en procesos de escolarización, sacando la secundaria y con lágrimas abrazadas se despiden de nosotras en la estación de guagua de bus, porque tienen que ir a ganar dinero, porque tienen un compromiso con su familia, porque tienen un abuelo enfermo, porque tienen un hermano estudiando, por muchas otras razones, y van. Y tenemos que saber acompañarlas en ese tránsito también. ¿Quieren volver a la red? Quieren muy entrecomillado que les queda. Y porque tienen una deuda que decía Irma antes, de esas dimensiones y la amenaza que ya habíamos dicho. Y además, si a todo eso le sumamos la realidad de la situación, por lo menos en España, y quiero creer que en muchas otras partes, que es el dificilísimo proceso de regularización, pese a que sean identificadas como víctimas de trata. Es un proceso muy largo, créanme que muy largo, y que muchas veces no llega a su fin, no tienen el permiso de trabajo al final. Con lo cual les estamos proponiendo que estén un año con nosotras, esperando una regularización que muchas veces no llega. Es una gran vergüenza, es una gran...
pena, tristeza que tenemos porque no podemos acompañarles realmente al proyecto migratorio que tienen. Y es que además el mercado laboral está fatal y son un perfil determinado, donde muchas veces, donde la mayoría de veces no encontramos una inserción laboral, pero que cuando la encontramos es vergonzosa. Nosotras decimos a veces, pero si es casi trata laboral. Estamos hablando que, dado el perfil de chicas muy jóvenes que han abandonado muy pronto los estudios, que tienen a lo mejor dificultades en la lengua, acaban trabajando de interna con un salario muy mínimo y muy próximo, créanme, a la explotación sexual, laboral. Y de ahí pasamos al 11º tránsito. La permanente construcción identitaria, llamamos. Y es que aquí queremos dar un vuelco. Hemos hablado de esas mujeres que en sus relatos de vida podemos identificar la trata, pero es que en sus relatos de vida también, si los analizamos y les proponemos de verdad que hagan ese ejercicio de coger un relato de vida de mujeres víctimas de trata y le den la vuelta y busquen indicadores de resiliencia, de empoderamiento, de crecimiento, los van a encontrar casi seguro. Nosotras, vamos, por nuestra experiencia, y estoy hablando de experiencia académica en la que hemos basado artículos, está plagado, son auténticas mujeres supervivientes con una dotación de habilidades y capacidades para superar las distintas etapas y llegar a donde nosotras estamos cargaditas de conocimiento, ese conocimiento que podríamos devorarlo, podríamos crecer con ellas y desde ellas, y que al revés las colocamos en esas trastiendas que decía Inma de la sociedad. Y ahí pedimos que se las reconozca como mujeres victimizadas, ¿vale?, pero sobre todo como mujeres, como mínimo resilientes y supervivientes, a las que no tenemos por qué rescatar o darle protección, simplemente acercarles los derechos que ellas tienen. Acercarles porque se los ocultamos, no porque ellas no sean capaces de acceder a ellos o verlo. Y aquí hago aquí es una muestra pequeña de la forma con la que trabajamos con ella. Este es un paréntesis en ese tránsito, hablábamos de ese relato, y para nosotros poder trabajar con estas historias de vida tan condicionadas, hemos dado 1000 vueltas a nuestra metodología, a nuestras herramientas de trabajo, y hemos propuesto pues una metodología que pretende facilitar la construcción de relatos creativos, de relatos que se apoyen en las distintas disciplinas creativas o artísticas, con la intención, bueno, de igualar esa diferencia enorme de partida que hay cuando las personas pues han podido vivir un proceso de formación o académico, y esas otras personas que no lo tienen, que desconocen normativas, que conocen lengua. Pues igualar el grupo con el que trabajamos y sobre todo capaces de construir relatos que permita ese anonimato, evitar el riesgo, el dolor, aproximar el distanciamiento, que luego lo explicaremos un poquito más, y sobre todo a trabajar a la vez el proceso de resiliencia y empoderamiento, ¿vale? Que esa construcción de relato conlleve también su recuperación y su restablecimiento. Para eso trabajamos en 3 etapas, ¿vale? Esto lo hemos nombrado un poquito. Ese contenedor, son maravillosas mujeres, ¿vale?, contenedoras de esos indicadores de trata, pero también de resiliencia y de conocimiento, como decíamos. Si trabajamos desde ahí, tendremos que cambiar nuestro clima y comenzar a hablar de agentes claves en la materia. Desde ahí queremos trabajar con ellas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con 3 grados de relato. Queremos proponerles procesos a ellas en los que haya un primer momento de introspección en el que puedan construir su relato con su tiempo, en su proceso, desde los distintos apoyos interdisciplinares que ya hemos hablado. Y un segundo momento, cuando ellas lo precisen y estén dispuestas, de discurso. Ahí hablamos de cuando ya puedan contar. Recuerden que antes decíamos, llegan al Estado español, se tienen que sentar delante de la policía, tienen que pasar de la introspección al discurso
en esto y durante 8 horas, y ahí se decide todo. Nosotras hablamos de proceso, introspección, preparadas para el discurso. Estoy preparada no solo para analizar lo que he vivido, sino además para quererlo contar y superar y ser consciente del riesgo que conlleva contar. Y por último, la tercera etapa es el diálogo, que ha sido también uno de nuestros grandes resultados del proyecto. Cuando les proponíamos a ellas que se discursaran, ellas nos dijeron: no solo quiero discursar, sino cuando esté preparada, y ya estoy preparada, quiero dialogar con mis iguales, porque no quiero que le pase a ellas, lo mismo que nos ha pasado a nosotras. Las mujeres nos dieron una lección enorme, las jóvenes nos dieron una lección enorme cuando nosotras pretendíamos acompañarlas en la recuperación y nos dijeron: no quiero una recuperación individual, quiero una recuperación colectiva y me comprometo a que en tu proyecto esté mi voz para que me la oigan en el otro lado, en Nigeria, y mis iguales, mis hermanas, como ya dicen, no vengan, no hagan lo que yo he hecho, que conozcan la situación, que conozcan la realidad, decían ellos. Un ejemplo de introspección sería un ejemplo muy simple en el que, por ejemplo, les decimos qué parte de su cuerpo se fotografiarían como aquella que les representa. Poníamos 2 ejemplos, pues que podría ser pecho, que podríamos hablar de esa hipersexualización de la sociedad, pues también de maternidad, también hablaban de esa proyección de futuro, ese deseo de ser madres, de construir su familia en Europa, tienen clarísimo eso es lo que quieren, aparte de ese gran deseo de la casa de su madre, la casa de su abuela en Nigeria. Y poníamos los 2 ejemplos porque la chica que está en el otro lado es una mami, una madame, una controladora, y bueno, su símbolo fue el puño, fue muy revelador y quita la cara. Pues también hemos trabajado con controladoras, también hemos trabajado con guías, con coyotes, y también les proponemos y lo lanzamos simplemente romper esas dicotomías, lo bueno, lo malo, víctima, victimario, pues porque todo pues, tiene unos límites bastante líquidos, ¿verdad? Y las chicas a veces les toca papeles que, bueno, les provocamos desde nuestras propuestas estructurales. Y queríamos traer este ejemplo que también lo compartíamos ayer, porque para nosotros es un ejemplo muy importante. La primera vez que se consiguió dentro de esta metodología que se admitiera a trámite una solicitud de asilo gracias a una narrativa pictórica, ¿no? Es este ejemplo. Esta es una compañera, una chica. Que acá se ve su violación, desde la sangre de su violación, y arriba en rojo es el arma con el que mientras la violaban tres militares asesinaban a su hermano. Ella estuvo mucho tiempo en el centro donde trabajamos con ella y nunca contó su historia, no podía contarla, pero sí pudo plasmarla en este dibujo y se admitió a trámite. Y para nosotras es un gran logro y uno de los primeros pues reconocimientos al método. Quería mostrarlo, ¿no? En esta forma de introspección. Pasando a los discursos preñados de claves, que los llamamos a ese segundo momento, no. Les traemos una ficha que sería como pues ya el perfeccionamiento o ya una fase posterior en la que si les vamos a pedir que se discursen, si les vamos a pedir que además cuenten todo lo que ya hemos dicho que tienen que contar, ¿cómo lo hacíamos? Y cómo imitábamos a esa grotesca, y perdónenme que lo digamos así, esa grotesca forma de entrevistar que siguen teniendo las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues esta ficha era la herramienta que se nos ocurría. Están los 3 momentos clave, está ella en origen, le decimos, esa primera figura eres tú en origen, la segunda figura eres tú en el tránsito, y la tercera figura eres tú acá, en el Estado español. Y queremos conversar contigo cómo ha sido tu proceso de cuidado en el camino, cómo ha estado tu cuerpo, quién te ha cuidado, cómo te han cuidado, cómo te has trasladado de un punto a otro. Esto que les estoy diciendo son preguntas que nos sirven para que ella construya ordenadamente, por episodio, su relato de vida desde el enfoque del cuidado y no desde el enfoque de la trata y la victimización. Porque si yo le pregunto a una chica quién te trajo, quién es el tratante que te trajo, la chica va a ser así. Y no va a poder contar, sabe que no puede contar.
Si yo le digo quién te cuidó en el trayecto, estoy utilizando el verbo que ellas nos han regalado, a ellas les han cuidado. Y puede ser una vergüenza para nuestras sociedades que utilicen ese verbo. Habría que ver cuánto de responsabilidad tenemos desde acá de que ellas utilicen ese verbo. Cuánto desamparo tienen estructural como para que sientan que la red las cuida. Pero es el verbo que ellas nos han dado. Si yo le pregunto ¿quién te ha cuidado?, nos van a contestar y podemos ir con ellas y con su lenguaje, con su término, construyendo su historia de vida. Les prometo que ahí hay una historia de vida completa, y no solo eso, sino que están recogidos cada uno de los epígrafes, de los indicadores que aparecen en el protocolo marco de trata. Es decir, si ella contesta con pequeñas palabras o con dibujos, otros son dibujos porque no saben escribir, o yo escribo o alguien escribe mientras ella nos narra, va a contestar a las 8 horas de interrogatorio, pero desde otro lado, desde el cuidado, desde el respeto, desde sus verbos, desde sus palabras y con el proceso de tiempo que ha necesitado. Trabajamos en un centro y entrevistamos a 41 mujeres con esta ficha. 34 informes fueron dados como detección de víctimas de trata y están en centros de protección. Con lo cual para nosotras es otro logro y otra forma de discurso con respeto, con cuidado a las mujeres protagonistas. Simplemente enseñarles que todo eso luego lleva un trabajo de mesa enorme, de análisis de esas fichas, de ese dibujo que pasa a ser sistematizado y de ahí conlleva todo el trabajo que todas sabemos lo que es el análisis del discurso y cuánto complejo más es cuando no son discursos narrativos, sino ya pues de otros visuales. Vale, ya. Aquí no, se va a tener que dar. ¿Verdad? Pasamos a la siguiente. Y han minimizado un vídeo que sería para poner ahora, y si pediríamos que no se grabara, ¿puede ser? Porque hubiera fotos y todo eso. El otro tránsito que ya no sé si... El último tránsito, este tránsito que tocaría ahora, es ese diálogo que les dijimos. Ese diálogo que ellas nos propusieron, que un día estando en Marruecos nos dijeron, díganle a las chicas, díganle en Nigeria la realidad del camino. Y nosotras les dijimos, díganselo ustedes, nosotros vamos a Nigeria, pero díganselo ustedes. Y desde ese momento hasta el último día de nuestro proyecto, que fue hace 4 días, hemos cargado una cámara y a cada taller que trabajamos con las mujeres les proponemos que quien quiera de ellas, que le hable a las chicas en Nigeria. No ha habido ni un solo taller en el que ellas no hayan querido, intervenir y hablarle a sus hermanas, contarles qué es lo ocurrido. Esa implicación que dijimos antes, ese querer ser parte de la necesidad de transformar esta situación. Este vídeo es un pequeño, no es un vídeo, es un cortecito para que vean un poco esa experiencia de diálogo. Si quieren apagar.